estás leyendo. En el Evangelio de Mateo, este texto, Jesús los envía solamente al pueblo de Israel. No le pide que vaya a lugares paganos, a la Decápolis, que vaya al norte de Galilea, sino que se queden dentro de Israel. En ese momento del Evangelio de Mateo, la imagen que Jesús tiene de sí mismo, que Él es el Mesías de Israel y para Israel, esa imagen que Él tiene eventualmente va a evolucionar y se va a dar cuenta que el envío del Padre a Él no es solamente a su gente, sino que el envío es a todas las naciones, como dice el Evangelio, hombre y mujer de buena voluntad. Lucas lleva un evangelio más universal. Y cuando llegamos a esa historia que Lucas repite del envío de los 72, el envío es para todos los pueblos. Cuando está hablando de todos los pueblos, no es que los envió ni a Grecia, ni a Roma, ni al norte de África, sino a las regiones paganas que estaban alrededor del Israel contemporáneo, que más o menos ese era el Israel de la época de Jesús. O sea, al norte de la Galilea, al otro lado del Jordán, que expandieran su predicación a gente que no era hebrea, no era judía. Ese es el texto que vamos a leer ahora, el envío de los 72, el capítulo 10 de Lucas. Después de esto designó el Señor a otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todas las ciudades y lugares a donde pensaba ir. Obviamente Lucas ya te está diciendo que Jesús sí fue a territorios paganos, no solamente a territorios judíos. Y les decía a estos 72 discípulos: la cosecha es abundante, los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Vayan, que yo los envío como ovejas entre lobos. De dos en dos, como ovejas entre lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Por el camino no saluden a nadie. Cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa. Si hay allí alguno digno de paz, la paz descansará sobre él. De lo contrario, la paz regresará a ustedes. Quédense en esa casa, comiendo y bebiendo lo que haya, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No vayan de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman de lo que les sirva. Sanen a los enfermos que haya y digan a la gente: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si entran en una ciudad y no los reciben, salgan a las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, los sacudimos y se los devolvemos. Y con todo, sepan que ha llegado el reino de Dios. Les digo que aquel día la suerte de Sodoma será menos rigurosa que la de aquella ciudad. Entonces, el texto clásico de una experiencia misionera. Vamos a desglosarlo brevemente. De dos en dos. Significa que la experiencia, ¿dónde está el marker? La experiencia misionera es ante todo comunitaria. Nadie va a misión solo ni sola. Jesús pone énfasis de que no lleve ni alforja, ni bolsa, ni sandalias. En el texto, no sé si Marco o Mateo, le dice ni siquiera dinero. No lleven cinturón para no llevar dinero. Significa básicamente el no llevar alforja, no llevar bolsa, no llevar sandalias, no se cargue. En el fondo hay una llamada a ¿qué? A la confianza. No saluden a nadie. No está diciendo que sean mal educados ni groseros, ¿eh? Básicamente es no se distraigan. Estas dos cosas hablan que hay una urgencia. El envío es urgente. Hay una urgencia en las palabras, hay una urgencia en el espíritu del envío. Hay que anunciar dos cosas: el reino de Dios, tres cosas. Hay que trabajar por el shalom, que es mucho más que la paz que tú y yo entendemos. Lo voy a poner en inglés: wholeness.
El shalom hebreo es mucho más que la paz. Y el shalom hebreo es que toda la creación, todo lo creado, los animales, los peces, las plantas, el ser humano, los astros, la tierra, vivan en armonía. Y una armonía tan profunda donde haya frutos para todo el mundo. Es el shalom hebreo. Y lo otro es sane. Sanar heridas. Esto es lo que hace un misionero enviado por Jesús. Anuncia el reino de Dios. ¿Qué significa anunciar el reino de Dios? Muy sencillo, gente. Dios está. Acuérdense que en el mundo hebreo, esto de Dios está era solamente para un grupo muy exclusivo. Sacerdotes del templo, fariseos y los más puros. El pueblo enfermo, el pueblo necesitado, la mujer, el esclavo, el niño, no tenían una experiencia de un Dios que está. El Dios que está era para aquellos que vivían dentro de la Torá de una forma bien rígida. Todavía existe eso mucho en la iglesia, Y aquí está, y como aquel no está, y conmigo sí está, y como el otro no está. El reino de Dios significa que Dios está. Y Dios está en todos y para todos. Que el shalom de wholeness se hace presente y vengo a sanar heridas. Vengo a entrar en el sufrimiento de los demás y hacer una diferencia. Esto lo hacemos en comunidad. Esto exige confianza. Esto exige que no haya distracción en el camino. Esto exige que cuando yo soy enviado o enviada en una experiencia misionera, tengo que estar abierto a lo que sea. ¿Cómo lo expresa Jesús? ¿Con qué frase? Coman y beban lo que le ofrezcan. Comer y beber lo que haya. Habla de una estabilidad. No se muevan de casa en casa. Y más que estabilidad me atrevo a decir que es presencia. Háganse presente. Cuando no lo reciban, ¿qué hay que hacer? Sacudirse. Sacudirse. Por lo tanto, la misión no lo tomes personal. Misión, en inglés suena más fácil, it is not about you. Por lo tanto, cuando en la experiencia misionera no haya receptividad, it's not about you, move on. No te quedes en lo que me hicieron o me dejaron de hacer. Si el cristiano realmente se siente enviado o enviada, está dispuesto a hacer esto. Hay una urgencia, nunca estoy solo en la experiencia, no me puedo distraer. Son las tres cosas que Jesús dice que haga: anunciar el reino de Dios, el shalom, la wholeness de Dios, y sanar las heridas. Tengo que estar abierto a la experiencia. Quizá una buena palabra aquí es, Jesús le dice al enviado, tienes que ser flexible, tiene que haber una estabilidad, es una presencia, no te vayas de casa en casa, y cuando las cosas no te salgan bien, no lo tomes personal. Sacúdete el polvo de la sandalia. Me encanta el texto que dice, sacúdete el polvo de la sandalia y vete, pero dile, el reino de Dios llegó, y sal corriendo. Es la historia de Galileo, ¿no? Delante del Papa. Se mueve. Pero se mueve. Y salió corriendo. So, la insistencia siempre de que Dios está. Curioso. La insistencia siempre de que no hay un void, no hay un vacío. Dios está. Cuando ustedes escuchan ese texto y ven esto, ¿qué sienten? ¿Y yo qué siento cuando lo leo? ¿Qué sientes? ¿Cuál de estas cosas te dicen a ti, para mí sería fácil esto, para mí no sería fácil lo otro? De estas tres cosas de denunciar, ¿cuál tú crees que es la más difícil?
Para mí esta. El shalom. Shalom. Pero el mundo está muy roto. Sí. El mundo está tan quebrantado, la iglesia está tan quebrantada, que cuesta trabajo comunicar a la gente, porque el shalom en el fondo lo que tú estás comunicando es esperanza. Este es el reto para mí más grande. En este momento, comunicar a la gente esperanza. Porque el shalom se construye, pero tú estás construyendo lo que tú estás hablando, Laura, ¿no? En ese caminar, el zigzag es tan fuerte y los obstáculos, las paredes son tan enormes, que es difícil y es retador para un misionero y una misionera adyentes afuera o intra dentro, en estos momentos, usar la palabra esperanza. Para mí es más difícil. ¿Para ti cuál es el más difícil de estas cosas? Sin pena, estamos en familia. Bueno, comer y beber también es lo que te ofrezcan. Imagínate, ya hemos hablado de eso, estamos en Vieja Ahora y no puedes comer todo lo que te ofrecen, tú sabes. Estamos hablando de gérmenes, de enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Cómo manejo yo? Vamos a ser concretos, ¿eh? ¿Cómo manejo yo una situación donde lo que me ponen por delante o no me gusta o le tengo miedo? Parte de la experiencia del misionero. Exacto. Confianza. No. Confianza que no me da diarrea. Y terminas el lunes en la clínica. Esa es una buena, porque son las cosas prácticas de la experiencia misionera. O sea, una cosa práctica de la experiencia misionera y difícil, no cargar. O sea, ¿cuántas cosas yo meto en el carry-on? ¿Cuántas cosas meto en la maleta? ¿Cuánto? Porque en el fondo, no llevar bastón, no llevar sandalias, no llevar alforja, una llamada a viajar, como dije Anthony Melo, ligero de equipaje, ¿no? Un ligero de equipaje físico y un ligero de equipaje emocional y del corazón. Porque hay una confianza. Para mí es una de las frases que yo creo que más nos invita a que nos preguntemos realmente, ¿qué es lo que necesito? What do I need? ¿Y qué es lo que quiero? Palabras mayores, ¿eh? La diferencia entre querer y necesitar. En la experiencia del camino del misionero o la misionera, el enviado, tiene que elegir qué lleva y qué no lleva. Porque tiene que viajar ligero de equipaje. No cargue y confía. Para mí es la distracción. Yo no puedo vivir sin distraerme. O sea, soy como soy. Y lo que estoy haciendo, estoy aquí o me estoy distrayendo solito. O sea, total. Pero la distracción para mí es un problema grande. Cosas que te sacan de tu foco, de lo que tú fuiste a hacer. Y algo por atrás me está. Sí. En todo envío, gente, en toda vivencia de fe, está mi carácter y mi personalidad. Y con eso tengo que lidiar. Yo creo que una gran ventaja es cuando yo sé cuál es mi virtud y cuál es mi pecado en mi carácter y en mi personalidad, cuál es mi limitación y cuál es mi capacidad amplia. Y una vez que uno lo sepa, volvemos al evangelio de hoy, tengo que decidir si me pongo a construir una torre o me quedo a mitad del camino. O sea, uno tiene que saber perfectamente cuáles son las limitaciones de uno antes de embarcarse en cualquier aventura de la fe. ¿Cómo conectas esto con lo que dijiste de no cansarse de uno mismo? Porque lo que le estaba diciendo a Laura me habla de la meta. Claro, es que Laura, tú y yo vivimos en un mundo donde las metas son importantes. Yo tengo que llegar aquí. Y en el cristianismo lo importante no es la meta, es mantenerse en el camino. Porque quien te lleva a la meta finalmente, Patricia, es Dios. Nuestro catolicismo está muy marcado por nuestro propio esfuerzo. Nuestro catolicismo ibérico es un catolicismo marcadísimo porque yo tengo que sacrificarme, yo. El catolicismo ibérico marca mucho el yo.
Eso, y cuando digo ibérico también el francés y el italiano, ¿no? El catolicismo mediterráneo es el sufrimiento para poder llegar a la meta. Y el Evangelio realmente te dice que quien te lleva a la meta es Dios. Y Dios lo que pide de ti y de mí es que en el camino a la meta no nos demos por vencido cada vez que caemos. A pesar de, sigamos. Claro. Eso se le llama la fidelidad al camino. Cuando el énfasis está en la meta, terminamos creyendo que nos merecemos la meta. Y terminamos creyendo de que la meta me la gané yo. Y no nos damos cuenta que esa meta que se llama salvación es don. Es regalo. Es un regalo. Don. Es regalo. Para yo abrirme al regalo, lo único que tengo que hacer es caminar hacia el regalo. Pero el regalo no es un premio. El que cree que ya llegó a la meta es una soberbia. El que llegó a la meta ni arrancó. Claro. El que se cree que llegó a la meta ni arrancó el camino. O sea que toda esa gente que habla, no, yo estoy en otro nivel de fe. Como en la cabeza. ¿Cómo mides eso? ¿Cómo puedes decir que tú tienes más fe que yo? No borres más pelos. Porque es necesario. Ay, no, que voy a tomar foto. Sí, no borres. Sonríe. ¿Cuál va a ser el camino? Camino. Sacando una fotocopia. Camino. Pero no toma abajo. Camino. Meta. Fidelidad. La meta es un regalo. La meta no es un premio. Esto es fidelidad. Volver. La meta es un don. Lo más importante es que seamos fieles. Porque si no caminamos, no recibimos el don. ¿Por qué es necesaria la meta? Porque la meta es wholeness. Pero porque uno no se puede quedar en el camino solo por... Porque no llegas a wholeness, no llegas a la integridad completa de tu vida. Nos quedamos en pedacitos. Lo que yo creo que a medida que esto se llama crecer, ¿eh? Y crecer significa que nos vamos poniendo viejos. Tú todavía tienes la ventaja que estás arrancando el camino. A medida que tú vas creciendo, te vas a dar cuenta que los pedazos de tu vida van integrándose. El cuerpo se irá desmoronando, pero interiormente el ego empieza a caerse, porque el cascarón que lo sostiene también está cayéndose. Entonces te encuentras desnudo y te encuentras haciéndote preguntas básicas que a los 20 años no te las hacías. Pero a la medida que el camino avanza y cronológicamente avanza, las preguntas que van quedando son las fundamentales. ¿Me sigue? Entonces yo creo que el misionero es el hombre y la mujer que se siente enviado y se siente, porque el misionero nunca arranca por sí mismo. O sea, ni tú ni yo decimos me voy a X, me voy a Cuba, me voy a El Salvador, me voy a Bolivia o a Zimbabue. Siento que hay alguien que me llama, hay algo que me atrae, algo que me mueve. O sea, Ignacio lo llamaría los motores internos, ¿no? Algo que te dice es por aquí y al otro le dices por allá. El espíritu te va guiando. Ahora, a la medida que yo voy diciendo sí, volvemos al evangelio de hoy. Me tengo que preguntar, bueno, ¿cuántos ladrillos tengo? Para ese paso siguiente, Laura. No cuántos ladrillos tengo para llegar hasta allá, el paso. Y cuántos ladrillos tengo para acá. Porque si yo pienso que con lo que yo tengo ahora voy a construir la torre, que es la meta, no puedo. Yo tengo que ir comprando ladrillos en el camino. Tenemos que recorrerlo, sí o sí. Claro. ¿Qué más? ¿Esto es fácil o difícil? No lo tomes personal. Yo estaba, de lo que estaba leyendo, yo personalmente hablando, creo que lo más difícil ahí es no cargarse. Porque no cargarse para mí es confiar ciegamente en Dios. ¿Qué pasa cuando yo estoy tomando el avión? Oscar se acordará de que Nicolás le pegaba remedio acá, Diego hará sus tareas, ya me comienzo a cargar de lo que está atrás de mí.
Es echar cosas en la maleta. Voy en el avión, ay Diosito, que no pase nada, por favor, que esto no se vaya. Aterrizamos, me estarán esperando. Oh my God. Entonces una falta de confianza y de distracción, porque estoy al pendiente. Y eso tú lo ves en esta frase, en el cargar. En el cargarme completamente, y veo que para mí, personalmente hablando, eso me abarca todo lo demás. Después, voy a ser abierto voy a ser flexible. O sea, personalmente siento que las cosas que si yo como las veo están bien, entonces ya no estoy siendo flexible. Me estoy cargando de mi ego, me estoy cargando de mi soberanía probablemente, de sentir que tengo la razón. Entonces, estoy hasta la última parte de no tomar las cosas a lo personal, que llega directamente a mi ego, me estoy cargando de ese ego. Entonces, en la medida de que no, relacionándolo directamente con el Evangelio de hoy, en la medida de que no me sacudo, en la medida de que me olvido de todo y solamente pienso en el envío, no voy a tener confianza. Y si no tengo confianza, me estoy cargando. Y si me estoy cargando de cosas, es imposible que anuncie que Dios está. Yo pienso, y lo vamos a ver más tarde, y tiene quizás ver con tu comentario, ¿no? El amar algo, el desear algo, y de verdad amarlo, esa es la segunda parte de la reflexión, el amar algo hace, no que esto yo lo haga perfectamente, cuidado, pero el amar algo hace que trate de mi mejor posibilidad de vivir esto. Sin el amor a la misión, sin el amor a esta persona, sin el amor a este proyecto, y estoy utilizando la palabra misión porque estamos aquí por eso, pero sin el amor a un sueño tuyo, a un proyecto de vida, a una persona y a una relación, esto es imposible. O sea, el amor es fuerza motivadora para poder hacer esto. Si no amamos la experiencia misionera, sea en Villa, o sea en Cuba, o sea en Venezuela, donde vaya a ser que el Espíritu nos vaya guiando, si no hay amor a la experiencia, esto no se puede hacer. O sea, voy a tener mucha dificultad cuando yo preparo una catequesis, que la estuve preparando 2 meses antes de irme, y se copia ese dibujito, ese muñequito, y se me aparecen 10 viejitas que lo que quieren hablar es de la luna y las estrellas. Entonces, si yo no tengo amor a la experiencia, yo no voy a tener la flexibilidad que me permite que cuando las cosas no salen como yo soñé que iban a ser, entonces lo tomo personalmente y el año que viene no vuelvo. Porque yo estuve trabajando 2 meses preparando una charla sobre la existencia del cuy, y cuando llegué, pues las viejitas querían hablar de las papas. Eso es parte de la experiencia de esta flexibilidad que Jesús la pone entre el comer y el beber, pero la flexibilidad es ante toda situación. Si yo no amo esto, si yo no amo la experiencia, esto se hace unbearable, o sea, insoportable, ¿no? ¿Decir algo? No sé, justo me estás haciendo pensar en esto de acá, cuando necesitas amar la experiencia, tú lo haces por el motivo del amor, a ti te está motivando el amor a esta experiencia, el amor a Dios. ¿Cuántas personas han pasado por esta misión que el motivo ha sido otro? Ha sido, todo el mundo está yendo, esto es una moda, no regresaron más, bueno, porque mis hijos porque nos tomamos la foto, estamos en misión, ese es el motivo, fue otro. Entonces, ¿cómo llegas a esto? Primeramente, la clave tiene que ser el motivo del amor que tienes que tener a la misión, a lo que vas a hacer. A la misión llevo mi carácter y mi personalidad. Y llevo el amor a la experiencia. Pero también se da el Y con amor llegas al resto de cosas, vas avanzando, ¿no? Porque sin amor ya estás. También se puede dar el caso de que uno llega por otros motivos, pero una vez que estás ahí, te nace el verdadero amor. Sí, claro. Bueno, tú te fuiste la primera vez a Perú por otro motivo y Claro. regresaste porque te enamoraste de esa comunidad.
eventualmente sea antes o durante, esta fuerza es la principal. Sea la que me motive ir, o sea la que cuando llegué buscando X, me enamoro de la experiencia y hace que yo vuelva a la experiencia. Sin el amor no vuelvo. Claro, es una palabra muy profunda y muy amplia. Dentro de esa palabra amor caben todas las experiencias, todos los rostros, todos los lugares, todos los encuentros, todas las historias que llevamos de 20 y tantos años. Eso es el amor. No, una vez, me acuerdo de un sermón, el padre Enrique decía que uno tenía que enamorarse de Dios. Entonces yo me río porque esa es la oración que vamos a hacer esta claro, tarde. y entonces yo decía, pero ¿cómo me enamoro de Dios? Yo ya tengo el foco. Entonces yo decía, ¿cómo? Entonces, cuando fue a la misión, pues yo me enamoré de esa misión. Especialmente me enamoré de la casa hogar. Entonces, ahora cada vez que voy a Perú, después de 2017, yo cada vez que he ido, siempre sí o sí tengo que pasar por casa hogar. Entonces, cuando dices... ¿La de Villa o la de Lurín? La de Villa Escobar. Para los pequeñitos. La de niñitos. Entonces, antes yo llevaba maletas para mí, para regalar, o supuestamente para que iba a usar. Pero tanto ha cambiado mi vida que ahora llevo maletas, pero para donar. ¿No? Entonces ya una es mía y ya, diría hasta media maleta. Y el resto es, le pido a San Vicente de Paúl que me dé ropa para los niños. Entonces ya mis prioridades han cambiado, ¿no? Entonces ya no me interesa repetir la misma casaca, no sé cuántas, ya dejo cosas ahí y entonces ya ha cambiado. En realidad me he utilizado la palabra cambiar como 5 veces. Sí, Porque no, toda experiencia. No, porque toda experiencia misionera cambia. tiene que ser una experiencia transformativa de mi persona. O sea, la experiencia misionera tiene que afectar mi carácter y mi personalidad. En la medida que la experiencia cambia mi carácter, transforma mi carácter y mi personalidad, es en la medida en que la fe está transformando mi vida. Eso se llama, Jesús le llamó conversión. Hay una experiencia de conversión. Sí, de hecho. Sí, no, y bueno, es una cosa estar ahí, compartir con la madre, con las tías y con los niños, es una experiencia, pues, ¿no? Esta vez que fuimos, estuvimos como 4 semanas y cada semana íbamos como 2 o 3 veces por semana, ¿no? Entonces estábamos muy pendientes y cada día era una experiencia, ¿no? Muy bonita. Entonces, una camería como nada. Qué bueno. Pregunta, ahora, el papelito que tenemos. Vamos a meternos en el mundo de los 72. 2000 años atrás, discípulos de Jesús. Algunos han dejado sus barcas, sus familias, sus trabajos, sus carpinterías. Quiero incluir en los 72 mujeres también, no sabemos, pero quiero incluirlos también a las mujeres en este envío de los 72. Dejaron que habrán dejado. Las mujeres, imagínense que habrá dejado una mujer en el mundo hebreo hace 2000 años. ¿Qué ustedes creen que animó a estos 72? Que escuchan esta llamada de Jesús que les dice, mira, tienen que ir de 2 en 2, comunitarios, no pueden llevar cargadas cosas, que no se distraigan, tienen que ser flexibles, tienen que estar presentes y no tomen nada personal. ¿Qué habrán sentido? ¿Qué se habrán imaginado? Usen la imaginación, gente. Despierten ahí el poco. De repente que a la hora final ellos iban a estar sentados a la derecha de Dios. ¿Hay un interés personal entonces? Sí, de hecho. Bueno, esa es mi opinión. No, sí. Hay un interés personal. O sea, ¿qué saco yo? Exacto. ¿Qué le saco yo a esta experiencia? Buen insight. Porque de eso vamos a hablar más abajo. ¿Qué le saco yo a la experiencia? Hay gente que quizás va a la misión porque yo quiero tener quiero tener una experiencia. Los 72 dicen, pues vamos, porque yo quiero tener una experiencia. Voy a ver qué le saco aquí, si a la hora, y si dicen que es el Mesías, y cuando se vayan los romanos, pues a lo mejor me van a dar un puestito, ¿no? En el Ministerio de Justicia. o de Ministerio del Turismo, lo que sea. Un interés personal. ¿Qué más ustedes creen que lo habrá motivado? El amor a Jesús. Hay un amor al maestro. Hay a su palabra. A la palabra. Ok. Los más
digamos, de los 72, los más limpios de corazón. Los más limpios de corazón se motivan por las palabras de Jesús. Yo creo que también una conexión entre lo que escuchaban y lo que estaban sintiendo y buscando. Ok. Eso es lo que yo quiero, eso está despertando en mí algo que... Y eso es muy diferente a lo que dijo Laura del interés personal. Es algo que tiene eco en mi persona. Hay algo que toca una fibra interior, ¿right? Que es muy diferente al beneficio. Entonces hay los que están por el amor, hay aquellos que encuentran un excitement, un eco, algo, y aquellos que van buscando un beneficio personal. Ven que todo grupo humano es mixto. Hay de todo. Nosotros somos diferentes cada uno. ¿Qué ustedes creen que lo desanimaron? ¿Creen que hubo algún desánimo en el camino? De Tal hecho, vez la familia. dejar a la familia atrás. Sus vidas personales. El desapego también. O sea, porque la pregunta era ¿qué los desanimó cuando llegaron a los lugares que eran enviados? Pero eso es una buena insight, porque yo en el camino me puedo ir desanimando pensando qué es lo que dejé en Miami. Las dificultades. Miedo. La familia, los deberes. El miedo a lo que no conozco, el miedo a la inseguridad, la preocupación por lo que dejé, hace que la experiencia misionera, yo creo que toda experiencia de relación con Dios, porque lo bueno de esto es que esto es traducible a todo aspecto de nuestra vida, hace que vayamos bajando el ímpetu y la energía. Esto me lo vendieron como que jamás se rodaba y es una mierda que se rueda todo el tiempo. Tengo que buscar una cadenita de esa de atrás. Madre santa. Pero no sirve. Hay miedo, hay preocupación. Se va desanimando el misionero en el camino, se va desanimando el discípulo en el camino. De repente empieza a dejar una realidad que al principio era todo un sueño de fe, de decir esto es así, vamos como el ímpetu, a medida que te vas acercando y empiezas a tener esos golpes, la realidad cambia y la realidad no es tan bonita como el romanticismo se acabó. Exacto. El romanticismo se acabó en la experiencia misionera, el romanticismo se acabó en la relación con Dios, el romanticismo se acabó entre nosotros. Por lo tanto, hay una desnudez de una realidad. Que la mente está muy lejos. ¿Cómo lidiar con los desencantos? Y estos 4 puntos que están en el papel que yo les di, se los saqué en una revista misionera de los Columbans, que es una congregación misionera fundada en Irlanda. Y lo escribió un padre que se llama Joseph Joyce, cuando vivió años de misionero en Pakistán. Y él decía de que una de las cosas más difíciles que a él le ocurrió fue el desencanto, de lo que tú estabas hablando, Jorge, ¿no? La parte esta romántica, que él llega joven a Pakistán y lo que tú te imaginabas que sea la experiencia, él dijo, bueno, las huelgas, el transporte, hacía un plan para ir a tal lugar y pasaban 5 días y no podía ir porque había huelga, las manifestaciones religiosas, la división religiosa, la falta de interés en la gente, la indisciplina en la gente. Preparabas un proyecto, una clase, te habían apuntado 20, parecía 1, y dice que a él le costó mucho trabajo lidiar con los desencantos cuando él había ido a Pakistán en un hype enorme. Y él escribe aquí 4 puntos cómo lidiar con los desencantos. Y él dijo, bajar las expectativas. La primera. Y él dice que cuando uno baja las expectativas, esto es muy difícil, porque yo creo que la persona que se lanza en una experiencia misionera, por su carácter y su personalidad, hablando de esto, tiende a ser gente muy idealista, me imagino yo. Creo que todos aquí somos bastante idealistas, ¿no? Y él dice, baja un poco las expectativas, por lo tanto hazte un poco más realista. Al bajar las expectativas,
te ayuda a no caer en una frustración. Segundo, él dice, la aceptación calmada de las limitaciones de los demás y las de uno mismo. Si vamos 35 personas, a Villa El Salvador hay 35 caracteres, 35 personalidades y hay 35 historias. Parte de la flexibilidad, yo creo que es el punto B, la aceptación de la limitación del otro y de la otra. En la medida en que yo no soy flexible ante lo limitado de la otra persona y de mi propia limitación, yo voy a sufrir más. La paciencia también. Es parte de ese paquete de que él habla del tener aceptación ante la personalidad del otro y de la otra. El punto C, él dice que tener un desencanto en una experiencia de misión es reconocer que Dios tiene su momento. Y si algo no salió en un momento particular, entonces saldrá en otra oportunidad y mucho mejor. Y eso yo lo creo con todo el corazón. Convencidísimo de eso, que si X no salió, yo creo que uno en el camino, gente, a través de los golpes, uno aprende a no tomar las cosas ya tan personalmente. You follow me? Porque en la medida en que yo no lo tomo personalmente, no hay problema, habrá otro momento. Dice en la historia de San Ignacio de Loyola que cuando él mandaba a algunos jesuitas a alguna diócesis y ya desde el principio no tenía muy buena reputación con algunos obispos, porque siempre fueron muy militantes y muy esto que lo otro, llegaban y le escribían cartas, están las cartas, tal obispo no nos quiere recibir, que si no sé cuánto. Esa fue la respuesta de Ignacio: se va a morir algún día, espera que se muera. Están escritos. Relax, se va a morir y vendrá otro y nos recibirá. Los santos, hay algo muy particular en los santos y las santas, es que la mayoría de ellos en el camino perdieron el ego. Es parte de la santidad. Perdieron el ego. A Ignacio al final de su vida le preguntaron: oye, y si el sumo pontífice disuelve esto que tú has creado con estos primeros compañeros tuyos, la ironía es que fueron disueltos en un momento, siglos más adelante. Pero si hoy lo disuelven porque el Papa dice: no, esto no es, esto no puede ser. Y la respuesta de Ignacio fue: dame 15 minutos delante del Santísimo. That's all I need. Para procesar el que me hayan destruido lo que yo construí toda mi vida. So, cuando uno en el camino aprende a no tomar las cosas tan personalmente, entonces confías de que vendrá algo mucho mejor y que viene bien. So, si no te reciben, no te preocupes, que se va a morir un día. Y entonces pondrás el pie dentro. Y él termina, pues que lo puse como lo escribió, ¿no? Let go, let be, and let begin. Me encanta la tercera, porque no solamente es let go and let be. Empieza la pregunta. Parte de lo que yo dije al final hoy de la homilía, ¿no? Te caes 1000 veces, nos levantamos 1000 veces, porque vale la pena. Tiene que haber un amor. Tiene un amor a Jesús, un amor al Evangelio, un amor a la comunidad eclesial, que hace que tú digas vale la pena, y hace que tú y yo, si nos caemos 1000 veces, nos levantamos 1000 veces. So, a mí me encantó la forma en que él dice cómo lidiar cuando llegamos a Villa El Salvador, que llegamos con nuestras personalidades y carácter, unos con las maletas más llenas, otras con las maletas más vacías, unos más flexibles, otros menos flexibles, otros más distraídos, otros menos distraídos. Y llegamos con nuestro mundo ideal y nuestro color de rosa. Y empezamos a caminar y empezamos a conocer gente, empezamos a decir lo que pensábamos que íbamos a decir, las reuniones que íbamos a tener, las cosas nos van surgiendo, hay dificultades, hay choques de personalidad, hay quejas por la comida, a aquel le dio la diarrea, a aquel le dio el vómito, a la otra lo mordió el perro,
Nunca, no. Que lo orinó un perro. ¿Orinó un perro? Lo orinó un perro. A la otra la orinó el perro. El padre Simon no está, está el filipino. Y entonces no lo puedo tomar personal. Porque si no, no vuelvo. No lo puedo tomar personal. Y tengo que creer que lo que viene después será mejor. A mí me encantó los 4 puntos que presenta. Y creo que son 4 puntos que es para aplicarle a todo, a toda experiencia de vida, a toda relación, a toda experiencia de fe, los grupos nuestros en las parroquias, con las parroquias, etcétera, etcétera. Con la misma iglesia, exactamente. ¿Cuáles son los encantos? Hablamos de desencantos. El desencanto con la comida, desencanto con las personalidades, desencanto con el lugar, desencanto con la gente. ¿Cuáles son los encantos? ¿Qué significa cuando tú y yo decimos quedó encantada, quedó encantado? Fascinación. Ah, fascinación. ¿Será eso? Algo que te genera un sentimiento de alegría, una satisfacción de que algo funcionó. ¿Cómo te dijiste? Conformidad. Energía, sueño, quedó encantado. Encantado es que quieres volver. Quiero volver. Algo te lleva, algo te regala otra vez. Queda encantado que quedaste enamorado. ¿No? Alguien puede ir a la misión, alguien puede ir a Villa, tener la experiencia y quedar enfatuado o enamorado. Yo creo que sí. Sí, te vas al cenáculo y te quedas enamorado de esos niños. Enamorado, pero no enfatuado. Y ahí están las dos cosas diferentes. Oh. Hay dos grandes diferencias. Bueno, tú no estás casado, ni yo. El resto, y ni tú. Tú estás enamorado. Yo tampoco. Infatuación, ¿qué es? Viene del latín fatuum. Nunca había escuchado esa palabra. Infatuation. La están utilizando ahora, la academia todavía no la ha aceptado, parece que la va a aceptar, pero estoy averiguando. Sí, y el famoso en inglés es infatuation. Pero se está usando en español ya, pero no está todavía aprobado por la academia. Lo descubrí el otro día. ¿Qué significa exactamente? Infatuación significa, viene del latín fatuum, que significa decir algo estúpido o delirante. La palabra fatuo sí existe en español. Viene del fatuum, que era cuando la pitonisa le daba el hype y empezaba a decir cosas delirantes. Eso era el fatuum, o cosas que podían ser también estúpidas. El diccionario describe por lo tanto infatuation como dejarse llevar por una pasión irracional, una urgencia, una intensidad que denota infantilismo y absorción. Cuando alguien se enamora a los 15 años, ¿está enamorado o está infatuado? Infatuado. Porque es irracional, es urgente, es absorción, es infantil. Es una idealización de algo de alguien. La persona infatuada no ve los defectos. Write that down. La persona infatuada no ve defectos. El otro o la otra es perfecto. Es como lo mandé a pedir, me la mandaron por Amazon, es bellísima, no tiene ningún defecto. La persona infatuada carece de madurez y de compromiso. Cambia esto de la persona por la apariencia de misión. Llega a la misión, regresa a Miami, es la maravilla del mundo, y a los 3 meses está ya totalmente como el Alcacer, flat. Se le fueron todo el gas. Por lo tanto, no hay compromiso. Y dice también el texto que leí que cuando la persona está infatuada con algo o con alguien, la persona toma malas decisiones.
La gente que dice, contigo me caso y me quiero casar ya, tengo 17 años, no importa, tú eres el amor de mi vida, y vienen a ver al cura, viene el abuelo, y son decisiones malas, porque es una decisión infantil, inmadura y sin compromiso. Eso es la infatuación. ¿Puede haber infatuación con alguien que vaya a la misión? Sí. ¿Eh? Claro, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué alguien puede llegar a la Mientras misión? que estás ahí, estás, pero una vez que llegas al mundanal ruido, te olvidas, la bulla no te deja ver y recordar. Si te olvidas porque fue infatuación. Exacto. O sea, no hubo Enamoramiento. compromiso. Compromiso ni nada. Voy a Villa El Salvador, voy a poner 3 lugares que de alguna forma misión Manos Hermanas está teniendo presencia. Villa es la principal, Venezuela y Cuba. Llegué. La experiencia es algo nuevo. La primera es la experiencia de preparación. Las semanas o los meses antes de las reuniones. Aquí los cuentos, las historias, los videos. El viaje. Llegué a Villa. 7 días, 7 noches. Las experiencias, la Eucaristía, la visita a los enfermos, la comida, la casa de retiro, el cura, la Claire, que ya no está, los niñitos en Lurín, los niñitos pequeñitos en Villa, la clínica, el caminar, los cerros, sube y baja, maravilloso. Miami. Voy a utilizar la palabra de Laura. Mundanal. Ruido. Ruido. Vamos a poner la palabra rutina. Si después de 2 meses esto ya no está en mi memoria, esto fue infatuación. Aunque los primeros 2 meses yo le escribía a la gente de Villa, le contaba los cuentos en el trabajo, me iba a preparar una visita a una parroquia, me ponía en la esquina con una latita pidiendo dinero bajo un semáforo, whatever you do. Eso se va apagando. La rutina, el mundanal ruido, eso no es un enamoramiento. Yo no me enamoré de la misión. Yo tuve un infatuation con la misión. Si tú cambias esto de Villa El Salvador, Venezuela, Cuba y pones una historia de alguien o tuya propia de un enamoramiento que has tenido en tu juventud, lo vas a entender perfectamente. Un crush. ¿Tuviste un crush con la misión? ¿Tuviste un crush con una persona? Después que se pasa los primeros sentimientos, memorias y recuerdos, los primeros días de la experiencia, semanas del crush, ya después de 5 o 6 semanas, el tipo que tenía un mal aliento el primer día se lo empiezan a sentir después de 7 semanas. Es un crush, es un infatuation. Eso lo puedes proyectar perfectamente sobre la misión. La gente que tú y yo conocemos que han ido y después así, más nunca la ves el pelo. Es que hay gente de repente que está buscando cosas para llenar su vida. Por eso pregunté qué motiva a los 72. La salvación, el puesto, el beneficio, el amor al maestro, el eco interior que tiene dentro de mí, una búsqueda personal. Yo creo que la motivación, Jorge, hace que esto sea infatuación o sea un enamoramiento. Yo encuentro que no es tan blanco o negro. Pues. No es tan blanco y negro. No, por supuesto. Lo que yo hablo de blanco y negro, tú quedas después las exageraciones semíticas. Exacto. To get my point. No es tan blanco y negro, por supuesto. Cada uno de nosotros tiene que preguntarse dónde está, en ese blanco y ese negro, ¿no? ¿Dónde entramos en ese espacio? Pero yo menciono los extremos para entonces que cada uno de nosotros se coloque en either or, en el uno o en el otro. ¿Cerca de dónde? ¿Cuál de los dos polos me voy acercando? ¿No? ¿Qué es enamoramiento? Ahí está. El enamoramiento es no egoísta. Busca el bienestar del otro, busca lo mejor para la misión, lo mejor para el proyecto. Por lo tanto,
no es lo que la persona, la misión o el proyecto me puedan dar, que fue tu primer punto. La persona que se enamora de un proyecto, de una visión, de una persona, siempre busca el bien de la otra persona, porque lo que dije al principio, cuando les dije, sacúdete el polvo de la sandalia, dice Jesús, it's not about you. La experiencia misionera es not about me. La experiencia misionera es mi respuesta en fe a lo que siento que Cristo está pidiendo de mí. El enamorarse, al no ser egoísta, entonces crezco personalmente, la misión crece, el proyecto de vida crece y crecemos comunitariamente los unos con los otros en la medida en que me di cuenta que it's not about me. Cuando yo me enamoro, acepto a la persona, acepto el proyecto, no los idealizo. En la medida en que la idealización se va cayendo, en que el color de rosa, Jorge, va desapareciendo, y me puedo mover al aceptar a la otra persona y la voy a amar como es, y voy a amar el proyecto como es, y voy a amar a la gente como es, y el lugar como es, y la comida como es, y la casa como es, y la experiencia como es. Entonces yo puedo acoger a esa situación y puedo acoger la experiencia, puedo acoger la gente. No tengo que cambiar las cosas. A veces hemos llegado a la casa de misión y queremos cambiar la casa de misión, queremos que luzca como luce mi casa en Miami o en Weston o en Pembroke Pines, donde venga. If I do that, I'm not loving it. O sea, si yo llego queriendo cambiar todo, no estoy amando a aquello, porque ya lo quiero copiar a lo que yo creo que debe ser. O sea, terminamos siendo una vez más profundamente egocéntrico. Tengo que recibir y dar la bienvenida a lo que es, con sus virtudes y sus defectos. Y cuando yo me enamoro de algo, yo respeto ese algo, respeto el espacio y respeto el tiempo. Yo sé que una de las cosas más difíciles en la misión, cuando ha sido un grupo grande, es la cuestión, por ejemplo, del tiempo. El ritmo del tiempo. Que fulano, este grupito quiere hacer esto, este grupito quiere hacer lo otro. Curiosamente, el Evangelio comienza no con lo de la bolsa, con lo de las sandalias ni con lo de la comida. Comienza diciendo que los envió de dos. Es una experiencia común, no es una experiencia sola. Por lo tanto, vamos a leer esto. Tengo una pregunta. ¿Por qué es la cuestión del enamorarse? Creo que tú me reí cuando lo dijiste. ¿Por qué dos en dos de uno a uno? Porque es muy difícil caminar entre lobos estando uno solo, Jorge. Porque el envío es, acuérdense que los envío como ovejas entre lobos. Y uno se cuida al otro, o sea, yo cuido de que tú no te vayas por el costado, ni te distraigas y te mantengo... La palabra que quizás me viene a la mente es la palabra accountability. Ustedes son casados, viven... ¿Cuántos de ustedes son casados? Dos y dos. Aquella, y yo. No. Pero ustedes son accountable como parejas, el uno al otro. Y aunque tú no estás casada, ni tú, ni yo, siempre hay alguien al que soy accountable. Como los policías que también van de pareja. Protección. De cierta forma, backup, de cierta forma también protegerse de que no cometa un error, de protegerse de que no meta la pata, de que don't fall in temptation, animarse. Si tú pones la frase, los envío entre lobos, oye, qué difícil es uno caminar entre lobos, solo. En mis homilías, yo casi repito ya como un mantra, nunca estamos solos. Eso es esencial, recordar eso. La soledad mata. La soledad mata, enemiga del alma. Jesús es maestro sabio, y conoce muy bien el corazón del ser humano. No los manda solos. Leamos juntos
Esto que es maravilloso de Pedro Arrupe. Enamórate. Leámoslo juntos. No hay nada más práctico que encontrar a Dios, es decir, enamorarse profundamente y sin ver atrás. La palabra clave aquí, ¿cuál es? Sin ver. Rotundamente. Práctico. Práctico. Recuerda que esto lo escribió un jesuita, y todo tiene que ser práctico. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál es la palabra clave en ese primer párrafo? Práctico. Práctico. No hay nada más práctico que encontrar a Dios y enamorarse. Y el enamorarse incluso es práctico enamorarse. Rotundamente y sin ver atrás. Pero es práctico todo eso. Seguimos. Aquello de lo que te enamores, lo que arrebate tu imaginación, afectará todo, afectará. Determinará. Seguimos. Determinará Lo que te haga levantar por la mañana, lo que harás con tus atardeceres, cómo pases tus fines de semana, lo que leas, a quien conozcas, lo que te rompa el corazón y lo que te llene de asombro, con alegría y agradecimiento. Enamórate, permanece enamorado y esto lo decidirá todo. ¿Cuál es la palabra clave en la última frase? Permanece. 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 Me hizo gracia tu comentario, que tú dices que enamórate de Dios, pero tú estás enamorado de tu marido. No, claro, es que yo no lo entendí en ese momento, pero ya... Pero te das cuenta de que si te enamoras de Dios, te enamoraste de tu marido. Claro, pero ya después sentí que cuando voy a casa hogar y yo estoy enamorada de esos niños, entonces dije, pues estoy enamorada de Dios, o sea, ya entendí esa relación. El enamorarse de Dios es práctico, porque eso permite de que toda otra relación humana entre en esa practicalidad. Además uno se enamora de la vida. Claro. No la vida como que pierde el sentido. Pero La reflexión que me mandaron esta semana hablaba eso, de la vida, o el canto FV, que yo dije en la homilía, sea, escoge la vida, choose life, o quieres vivir una vida pequeñita, como with a small v, la V minúscula. O sea, el enamórate es práctico, porque si tú te enamoras, tu vida va a ser muy fácil, va a determinar todo. a propósito. Claro, determinará, esa palabra determinará está el propósito, la motivación. Una de las dificultades más grandes cuando yo tengo una pareja delante que quiere salvar el matrimonio es cuando uno de los dos ya no tiene ganas, no tiene la motivación, no tiene Disposición. se desenamoró. Y fíjate que en inglés hay unas dos palabras, fall in love and fall out of love. Out of love. Pero tú sabes que acá en esta cuestión, enamorarse de Dios, si tú no vas a ese plano, quedas en el plano humano nada más, de la persona que te enamores, o te levanta o te hunde. Están las mujeres y esa mujer lo levantó al marido porque lo tiene, y esto, tiene un tipo de vida, pero está la mujer que también que te tira abajo y te revienta, y viceversa. Pero bueno, entonces acá, como tú dices, te enamoras de Dios y eso va a cambiar porque tú vas a cambiar como persona enamorada de Dios. Por supuesto. Y va a como influenciar tu vida. En la medida que te enamoras de Dios, tú vas a escoger, si vas viendo las palabras del padre Pedro Arrupe, vas a tener ganas de levantarte. ¿Saben qué? No sé si tengo un jet lag, ¿verdad? Turi, que tengo un jet lag de madre, no tengo ganas de levantarte. Pero estás en no querer levantarme porque no tengo motivación en mi vida. Porque no hay ganas de vivir. En la medida que te enamoras de Dios, tienes una ilusión ya. Tienes una fuerza que hace que te levantes por la mañana. El enamorarte de Dios va a determinar cómo vas a hacer con tus atardeceres. ¿Los voy a contemplar o no los voy a contemplar? Es un romanticismo. Pero yo tengo una duda. Espera, camión. Va
Pero va a prestar atención a la naturaleza, a la creación, a lo que vas a ver o no. Te enamoras de Dios y vas a decidir qué haces con tu tiempo, cómo pasas tus fines de semana. Te das cuenta que el tiempo es regalo de ese Dios del que estás enamorado. Vas a determinar qué libros vas a leer, vas a alimentar ese amor, vas a